Vamos a tener un tema en extremo importante porque tiene que ver con la sostenibilidad y el ambiente. Es el gran tema del siglo XXI. Es el gran riesgo que corre la humanidad en el siglo XXI y la impresión que tengo es que falta todavía conciencia en algunos países. No sé cómo anda esto en el Ecuador, pero voy a conversar con la doctora María Verónica Arias. Yo pienso que es la persona más preocupada de estos temas en el país este momento. Hay otros funcionarios, hay otras corporaciones en esto, pero María Verónica Arias como que lleva la bandera y acaba ella de regresar de Egipto de una reunión sobre medio ambiente y sostenibilidad. Y pues con ella el diálogo que viene. María Verónica, te doy un cordial saludo y te agradezco por aceptar esta conversación. Cuéntame, en primer lugar, ¿cuál fue el objeto de tu viaje a Egipto? Gracias, Marcelo. Gracias por este espacio muy importante porque muchas veces oímos en las noticias aquellas cumbres mundiales y no terminamos de entender la importancia de aquello y las resoluciones que significan resoluciones importantísimos para no solamente un país, sino para la humanidad entera. Efectivamente, el domingo acabo de llegar de la Cumbre de Egipto después de 15 largos días maratónicos, por decirlo así, porque la Cumbre de Naciones Unidas, esta es la número 27, se realiza todos los años para dar continuidad y seguimiento a los compromisos que tienen todas las naciones del mundo en disminuir las emisiones que contribuyen a el calentamiento global. Rápidamente, Marcelo, para que entendamos, el Acuerdo de París en el 2015, suscrito por todas las naciones del mundo, acordaron en mantener la temperatura global del planeta a 1,5 y menos de 2 grados. Para el 2020, que fue el año de la pandemia, tenían que los países enseñar sus compromisos para ver qué tan bien estaríamos haciendo en bajar esas emisiones. No pudo ser el año de la pandemia, se pospuso para el 2021 y es ahora cuando vemos que en el balance global pues las naciones no están cumpliendo. Lo que se identificó en esta reunión climática es que básicamente solamente 34 países de los 191 han sometido sus compromisos ambiciosamente para reducir las emisiones. Es decir, que desde el día uno que llegamos se sintió una especie, un ambiente de agotamiento, de falta de credibilidad y simplemente la comunidad científica alerta que vivimos ya en una emergencia climática y que con esas ofertas o lo que los países han entregado no son suficientes para cumplir con la meta de mantener la temperatura global. No estuvo Xi Jinping de China, el presidente de China, lo cual deja mucho que desear sobre el cumplimiento y sobre el compromiso de uno de los grandes emisores como es China, y pues un contexto adicional que es la guerra de Ucrania y de Rusia, que obviamente no estuvieron presentes y que como vemos eso manifiesta un retroceso también para los compromisos de la Unión Europea, porque se avecina un invierno muy crudo y simplemente van a tener que usar combustibles fósiles. Entonces, fue realmente muy dura. Creo que para muchos ha sido considerada un fracaso, quizá para todos los que teníamos la mirada más esperanzadora en muchos de los líderes mundiales. Y esto significa simplemente algo muy sencillo, el dejar de usar los combustibles fósiles por parte no solamente de los grandes emisores, sino por aquellos que van en la misma tendencia como China, como la India y los países africanos altamente poblados.
con todo el derecho al desarrollo y a seguir usando los combustibles fósiles, no van a querer dejar de usarlo porque necesitan crecer, como ya lo hicieron los países en desarrollo, sin un financiamiento por parte de los países de desarrollo, es decir, que les compensen. Entonces termina siendo un tema de financiamiento. Para concluir, después de 15 días, Marcelo, de una agotadora negociación, porque tú sabes que además en términos de derecho internacional, lo que no está consensuado por las 191 naciones, no se llega a consenso, casi todos los textos están en brackets, que se llama, significa que no hay acuerdo. Muy poco en realidad se acordó, y uno de los grandes acuerdos, digamos así, que se lograron fue el financiamiento para las pérdidas y daños. ¿Qué significa eso? Que los países que ya son altamente vulnerables, por ejemplo, como los países isleños del Pacífico Sur o del Caribe, etcétera, que ya están siendo golpeados trágicamente por los efectos del cambio climático, tengan que ser compensados inmediatamente sin un mecanismo de procedimiento burocrático, de años de aprobaciones de proyectos y de tales, porque eso ya es muy tarde. Entonces, ese fue uno de los acuerdos rescatables liderados por Escocia, y que fueron uno de los logros que se puede resaltar en este sentido de esta cumbre mundial. Ahora, ¿qué se viene María para el Verónica Arias, próximo año? quiero preguntarte algo que tiene dos aristas. Primero, tú has hablado de 31 países que han presentado sus protocolos de cumplimiento parcial, tengo entendido, sobre los compromisos de bajar la temperatura y bajar las emisiones. 31. Primera pregunta, doctora Arias, que te hago. De esos 31, ¿cuántos pertenecen al primer mundo consciente y cuántos otros a la periferia? No, básicamente increíblemente los países en vías de desarrollo, que son los que menos emitimos, son aquellos que se comprometen más, con la lógica de también esperar financiamiento para adaptarnos, y esa es la lógica de adaptación a los efectos del cambio climático. Vemos a un Estados Unidos, estuvo Biden también ahí, llegó la segunda semana digamos, compromisos, no como esperaríamos que sean, pero ha pasado un acta que es el acta de la inflación, para mover muchísimo la economía de Estados Unidos hacia las energías renovables con un montón de incentivos. Eso todavía tiene que pasar por el Senado, pero esta fue la oferta más importante, digamos así, para ser presentado acá en la cumbre en Egipto. La Unión Europea obviamente siempre está alineado en esos aspectos, pero el tema de financiamiento siempre está ahí, viendo los mecanismos que deberían ser más transparentes. Obviamente los países en vías de desarrollo luchan porque el financiamiento venga así por así. Los países desarrollados por mecanismos que sean transparentes y a dónde va a ir la plata, obviamente quieren ver la trazabilidad de ese financiamiento. Pero Este es el tema, la segunda arista de mi pregunta, porque recordarás, María Verónica Arias, que bajo el presidente Trump se archivaron todos estos compromisos. Él nunca entendió la importancia de la sostenibilidad y el ambiente. Y claro, con Biden, con los demócratas, tengo entendido que la suerte ha cambiado. Lo otro es muy importante lo que te voy a preguntar, no por mi pregunta, sino por tu respuesta, María Verónica. Quiero que me cuentes en un contexto de crisis mundial de la economía, agravado por la guerra ruso-ucraniana. El tema del financiamiento debe ser un enorme desafío y un gran reto para todo el mundo. Háblanos sobre eso, por favor. sí. Definitivamente eso fue una de las aristas y un contexto en el cual se discutió hacia dónde vamos, ¿no? La primera cosa que se vio es que
creo que ninguna de las naciones del mundo presentó una real transición ecológica hacia dónde debería ir cada uno de los países, y esto hablamos de quitar ya los combustibles fósiles. Por lo menos el tema de los combustibles fósiles se logró insertar en el artículo, lo cual ya significa que da pauta para la discusión global mundial para el próximo año y hacia la siguiente COP28. Eso por un lado. ¿Y eso qué significa? Significa un montón de cosas en términos de financiamiento. Eso significa que los países acomoden sus economías hacia la no dependencia de los combustibles fósiles y comiencen a ver una economía de transición hacia las energías renovables o cualquier otra cosa que sea contaminante. Esto no solamente para los países, sino también para las empresas, por ejemplo, ¿no? Se emitieron justamente las guías para evitar el lavado verde o el greenwashing de las empresas que dicen ser amigables con el ambiente, con unos estándares muy altos, y uno de esos estándares es que simplemente en su cadena de valor no exista el uso de combustibles fósiles. Entonces, eso es una de las cosas que se viene y se viene muy fuerte. Ahora bien, María Verónica, aquí hay un tema concomitante de enorme importancia, porque claro, adaptarse el mundo a un nuevo tipo de uso de energía es un desafío enorme, porque eso va a significar evidentemente problemas en la producción, en el Producto Interno Bruto de cada uno de los países, de las regiones. La pregunta que viene a continuación, doctora Arias, es ¿qué pasa con el progreso de las energías renovables o energías de reemplazo? Uh-huh. A ver, Marcelo, yo creo que la tecnología, se presentaron muchos temas en términos de tecnología, por ejemplo, el hidrógeno, por ejemplo, todo lo que es eólicas, lo que son no contaminantes, etcétera, que ya lo vemos en el mercado, pero la tecnología todavía no está ahí en su punto como para que los países en transición, digamos así, como la India, como la China, que son los que más están emitiendo actualmente al 2022, más que Estados Unidos, más que Europa y Europa. Japón juntos, imagínate. Entonces, la tecnología no está ahí todavía. Entonces, a corto y mediano plazo, simplemente eso no va a suceder. Y esta subida, y mostraron pues ahí gráficos que está en escalada, especialmente de la China en la India y asimismo en África. Entonces, por más que los grandes contaminantes tradicionales como Europa, como Estados Unidos, como Japón, bajen sus emisiones, por otro lado, los países que menciono, China, India y el África, van a tener esa tendencia. Y la tecnología y el financiamiento no les llegará todavía. Entonces, por eso es que simplemente no se ponen de acuerdo, y es tan difícil organizarles y tener un consenso de 191 países, porque nadie va a tener la plata para decirles, miren, tomen, les compenso, y acá está el cheque en blanco para que ustedes pues no A emitan eso más. voy, María, a eso voy. La otra cosa es que los compromisos, que son acuerdos que se firman, son ley para las partes, ¿no es cierto? Por la condición intrínseca de los contratos, sin sanción, sin coerción, no sirven para nada. Y aquí la única coerción que veo venir, María Verónica Arias, es de la propia naturaleza, porque va a ser la propia madre natura. Ya el Caribe está siendo víctima de esto. El calentamiento global está derritiendo los polos y los glaciares. Va a haber un aumento en el nivel de las aguas del mar. Va a haber inundaciones. En las ciudades de altura va a haber, bueno, precipitaciones y aguaceros realmente desbordantes. Mientras el mundo no sienta esto, la coerción de la naturaleza, veo difícil que vayamos a progresar, María. Sí. Una de las cosas interesantes que está tomando mucho debate es justamente el tema de la coerción a nivel internacional. Se habla de una creación de una Corte Internacional, de pronto bajo la Corte Internacional de Justicia, para los grandes contaminantes. Es decir,
un cap and trade, que significa un techo y que se pueda comercializar con aquellas emisiones que ya no pueden bajar, y que aquellas emisiones que estén más allá del techo, es decir, que hay un límite y aquello que usted contamine será sancionado a nivel internacional y a nivel mundial. Se habla ya de este tipo de coerciones, y que sean sancionados los países o las empresas que estén contaminando más allá de aquello que está permitido. Se habla mucho y no se han puesto de acuerdo, por ejemplo, economías de mercado, ¿no? De mercado para transar los temas de bonos de carbono. Aquellas empresas que, por ejemplo, estén contaminando, bajen sus emisiones, pero no puedan bajar a cero y se pueda transaccionar en mercados internacionales. Es algo que todavía está en discusión desde hace más de 5 o 6 años, y obviamente los grandes simplemente una corte internacional que te diga: tú tienes este límite y serás sancionado, no va más. La parte voluntaria Eh, no va más. María Verónica, el problema es múltiple, ¿no? Tiene una gran cantidad de componentes y uno a veces no sabe por dónde empezar, porque todos los componentes están en mora, o casi todos. Y aquí creo yo algo que en chiquito, en pequeño, como una molécula, me compete. ¿Cuál es el papel que debe jugar el sistema de comunicación mundial, de información, la prensa, los medios, en una toma de conciencia creciente sobre esta? Ya no es problema, es una amenaza, María Verónica. Así es, vivimos una emergencia climática. Yo todavía no veo que haya esa conciencia a nivel general. Fíjate que con todo lo que nos gusta el fútbol y todo lo demás, ahora lo que nos interesa es el fútbol, siendo que hasta la semana pasada se está hablando de un tema de supervivencia mundial, ¿no? Pues a la gente se le olvida. Entonces, los medios de comunicación definitivamente tienen un rol importantísimo en hablar de estos temas, en generar esta conciencia y, más que nada, presionar a los decisores políticos a que integren sus políticas públicas en qué es lo que se va a hacer con relación a estos temas. Bajar emisiones, comenzar a adaptarnos, Marcelo, y a pensar en el tema de los costos ya de riesgos climáticos que se nos vienen. ¿Quién va a estos temas en deslizamientos, desbordamientos de agua, en las ciudades, el tema de infraestructura, con modelamientos climáticos que se nos viene? Es decir, cómo vamos a ser mucho más resilientes a estos incrementos de temperatura y sus efectos en cada una de las localidades y a nivel nacional. Eso es lo que ya nos queda hasta hoy por hoy, a comenzar a pensar en futuro. Entonces, lo primero que deberíamos estar haciendo es esa pregunta a los candidatos a la alcaldía, a los candidatos de la naturaleza: ¿cómo ve usted que en sus propuestas va a integrar lo que se nos viene a futuro? Ahora bien, María, en el tiempo que nos quedan todavía unos 3 minutos, creo que suficientes para aterrizar en nuestro país. ¿Cómo ves este desafío, este reto, este diseño que debe preocupar al mundo? ¿Cómo ves ese contexto en nuestro país, en el Ecuador? Y hablemos claro, ¿cómo ha tomado responsabilidad el gobierno actual sobre estos asuntos? A ver, a nivel internacional, el tema ambiental, el Ecuador ha tenido un buen desempeño en términos de que ha mostrado, por ejemplo, el tema de Galápagos y de la creación de la reserva marina. No solamente este año, sino el año anterior fue uno de los grandes anuncios que se hizo, y creo que fue una de las cosas que salvó, la verdad, la cumbre de cambio climático. Hace muchos años viene trabajando el Ecuador en materia de temas de deforestación y de tales. Se mostró eso a nivel internacional. Eh, Ecuador emite
el 0.080 de todo el monto global de emisiones. Entonces, nosotros creo que tendríamos más bien que ponerle mucho énfasis en la parte de adaptación en cómo el país va a adaptarse a los efectos que se viene del cambio climático. Quizá no tanto en bajar las emisiones, ¿no? Que es importante, obviamente, pero en la adaptación. Entonces, en esa transición ecológica que habla el gobierno, creo que hay que entiendo que está trabajando en esa ruta y hay que ponerlo el punto sobre las IES de cómo se va a hacer efectivamente esa transición ecológica. Una Porque por pregunta, un lado tenemos el tema de así combustibles es, fósiles. el tema de la energía. Una pregunta que es ociosa, no debería hacértela porque cae por su propio peso, pero te la hago, María Verónica Arias. ¿Hubo representantes del Ministerio del Ambiente ecuatoriano? Claro, estuvo el ministro de Ambiente haciendo varios anuncios, entre esos justamente el del sello de la deforestación, de los productos libres de deforestación para entregar al mercado europeo, me parece. También se hizo la presentación de varios temas, que es lo que te digo del tema de red, que es el tema de deforestación de la Amazonía, el tema de Galápagos y el tema de plásticos. Fueron 4 de las agendas de que me acuerdo que el ministro mencionó como de los grandes temas que el Ecuador está haciendo en temas de transición ecológica. Sin embargo, apurar sobre una coherencia en el tema De adaptación de combustibles y de fósiles. combustible, correcto. María, quiero que sepas algo que lo conoces de memoria. El municipio de Quito, radio municipal que hace de matriz este programa, Quito Encuentro de Oportunidades, está a las órdenes de tus programas, de tus preocupaciones, en una forma absolutamente gratuita e incondicional. Y yo te agradezco mucho porque tu explicación ha sido muy clara y ha ayudado, tengo entendido, a tomar una conciencia creciente sobre el grave problema del siglo XXI. Muchas gracias, doctora María Verónica Arias. Muchas gracias, Marcelo, y quedo comprometida con este espacio para seguir hablando de estos temas. Gracias a ti siempre por ese espacio y por el apoyo que nos das a estos temas ambientales de gran preocupación a nivel mundial.